Hoy conoceremos un poco de quienes forman parte de nuestra gran historia. Hablaremos acerca de un mes que conmemora la fuerza, la resiliencia y el poder de las mujeres en todo el mundo. Desde figuras históricas que dejaron su huella, hasta las mujeres extraordinarias que nos rodean en nuestra vida cotidiana. Prepárate para un recorrido por los momentos que nos han llevado a un presente de cambio y así fortalecer nuestro empoderamiento. Así que ponte cómodo, déjate inspirar y únete a Conexión Modelo. Escucha. Descubre. Conecta. Conexión Modelo. Conoce a las personas que le dan vida a nuestra universidad. Comparte sus historias y descubre lo que nos hace únicos. Exploraremos ideas, compartiremos historias y crearemos conexiones que trascienden. Un espacio de la Universidad Modelo Chetumal. Conexión Modelo. Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende la hora que estés prendiendo ese dispositivo que te conecta a nosotros. Nosotros somos Conexión Modelo y gracias por estar aquí un episodio más. Y con la llegada del mes de marzo no solo nos complace traerte más información, sino también hoy, 8 de marzo, traemos un tema súper importante que es el Día Internacional de la Mujer. Y si tú bien no sabes de qué se trata eso o tal vez has escuchado muy poco, te traemos una cápsula que es súper importante para reflexionar e informarnos un poquito, que si bien a través del episodio vamos a estar conociendo mucho más, sin embargo traemos esto para ti. Marzo es el mes de la mujer y el 8 de marzo se ha establecido como el día para conmemorar y reivindicar sus derechos. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué se celebra precisamente ese día? La historia del Día Internacional de la Mujer se remonta a finales del siglo XIX, con el surgimiento de los primeros movimientos y protestas de trabajadoras que demandaban mejores condiciones laborales. Estas luchas sentaron las bases para lo que vendría después. Uno de los antecedentes directos fue la huelga de las trabajadoras textiles en Nueva York en 1908, donde exigieron cambios significativos en sus condiciones de trabajo. La consolidación del Día Internacional de la Mujer ocurrió a principios del siglo XX. En 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas en Copenhague, Dinamarca, Clara Zetkin propuso la idea de un Día Internacional de la Mujer para abogar por el sufragio femenino y otros derechos civiles. La propuesta marcó un momento decisivo en la historia de la lucha por la igualdad de género. El primer Día Internacional de la Mujer se celebró el 19 de marzo de 1911 en países como Austria, Dinamarca, Alemania y Suiza, con más de 1 millón de personas participando en manifestaciones. Sin embargo, la fecha se cambió posteriormente al 8 de marzo, fecha en la que se ha conmemorado desde entonces. En 1975, coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, comenzó a celebrar oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. 2 años más tarde, en 1977, la Asamblea General adoptó una resolución proclamando el 8 de marzo como el Día de las Naciones Unidas para los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. Desde entonces, el 8 de marzo se ha convertido en una fecha global para reconocer y celebrar los logros de las mujeres en diferentes esferas. Al mismo tiempo, se reflexiona sobre los desafíos y luchas que aún enfrentan en la búsqueda de la igualdad de género. Cada año, este día nos recuerda la importancia de continuar trabajando juntos para derribar las barreras que impiden el pleno desarrollo y participación de las mujeres en todos los aspectos de la sociedad. Bien, y con esta gran introducción, a manera breve, claro, porque detrás de ello hay toda una historia que justamente me da mucha emoción presentar a una persona que nos viene a acompañar hoy, y dentro de esto pues hay mucha alegría, la verdad. Hay mucha alegría porque tenemos la oportunidad de recibir a una persona que, si bien a veces no la vemos en los pasillos, pero es de casa.
es parte de la familia y estamos muy entusiasmados por tenerla aquí porque con ello nos trae su conocimiento y nos viene a compartir más información acerca de esto, que ya tuvimos una pequeña introducción, pero pues qué mejor que escuchar su voz. Y tenemos aquí a una periodista egresada de la UNAM, escritora, conferencista sobre todo, que nos ha apoyado en muchas veces acerca de esto, capacitadora en temas de comunicación, empoderamiento, liderazgo, derechos de la mujer y especialista en igualdad de género, pero sobre todo feminista. Y es por ello que hoy le damos la más cordial bienvenida a Cecilia Lavalle. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sharon. Es un placer estar aquí con ustedes en esta universidad de la que en efecto me siento parte, aunque no camine por sus pasillos todos los días. Gracias por la invitación. Agradecemos muchísimo su visita y gracias por la oportunidad que nos da la verdad es que emocionados porque pues qué mejor. ¿Quién mejor igual para informarnos acerca de esto y pues sobre todo poner en la mesa ciertos temas que a veces pues no estamos tan informados, y yo creo que es la mejor voz para llevarnos a ese conocimiento. Y le agradezco mucho. ¿Cómo se encuentra? Gracias, muy bien, contenta, feliz de tener la oportunidad de ver una vez más, un 8 de marzo, estar y participando activamente en hacer realidad los derechos a que tenemos derecho. Me encanta sobre todo en que nos pueda hablar acerca de esto. Y yo creo que la duda tal vez que podríamos tener desde un principio sería ¿qué significa para usted el feminismo? El feminismo es una teoría, filosofía, ética, política, movimiento social por la igualdad de mujeres y hombres. Es todo eso, o sea, incluye todo eso. El feminismo ha generado teoría, es un movimiento social, tiene una ética, y lo ha generado, digamos, a partir del siglo XVII, XVIII, aunque realmente se considera el arranque como a fines del siglo XVIII, en donde arranca realmente como movimiento social para exigir los derechos que entonces estaban naciendo para una parte de Occidente, Francia concretamente, y en el que excluyeron a todas las mujeres. En el momento en que nace lo que ahora conocemos como derechos humanos, fines del siglo XVIII, excluyen a todas las mujeres y quedamos fuera de lo que es la democracia moderna, esa que aún ahora todavía estamos defendiendo. Quedamos fuera de la ciudadanía, quedamos fuera de la noción de nación, quedamos fuera de todo. Y a partir de entonces arranca el feminismo, palabra que ya se venía escuchando desde incluso la Edad Media, es una palabra que se venía ya escuchando, pero es en esa época en la que arranca el feminismo como movimiento social para exigir todos los derechos que se estaban otorgando para la otra mitad de la humanidad. Que estaba ahí que estaban agandallándoselos todos. Sí. Bueno, tuvimos en esta pequeña introducción en la cápsula y justo nos comentaban en cuál es, a notoriedad, cuál fue el primer suceso que nos marcó y fue el Año Internacional de la Mujer. ¿Nos puede hablar un poco de ello? Sí, después de que empiezan a arrancar los movimientos sociales exigiendo derechos fines del siglo XVIII, de hecho arrancan buscando derechos políticos, porque los derechos políticos que nacen en 1789, lo que postulaban es que todos éramos iguales, lo mencionaban en masculino, pero entonces no existía esta noción del lenguaje sexista. Todos éramos iguales y por lo tanto todos teníamos derecho a participar y a gobernar, a participar en las decisiones. De eso es de lo que nos dejan fuera. Y luego vienen a promulgar leyes que legalizan esa exclusión y nos colocan una camisa de fuerza a las mujeres muy dura. Unas leyes en las que
se declara legalmente que no somos dueñas de nada, ni podemos ser dueñas de nada, ni siquiera de nuestro cuerpo, ni tener injerencia en la educación o decidir el destino de nuestros hijos. No éramos nada. Y entonces arranca la lucha por los derechos de las mujeres, queriendo derechos políticos para poder cambiar todas esas leyes. Hacia 1975, que es cuando la ONU abraza y recoge este generar un día para conmemorar los derechos de la mujer, cosa que, como bien mencionaban en la cápsula, arrancan las mujeres socialistas a principios de siglo 1910 y lo arrancan en un contexto de la lucha por el sufragio, pero también por otros derechos. Cuando lo abraza la ONU, en realidad las mujeres ya de todo Occidente ya habíamos caminado mucho, ya casi en todos los países había derecho al voto y ya estábamos caminando por otros derechos. 1975 se celebra la primera Conferencia Mundial de la Mujer aquí en nuestro país, en México, y se declara que todo ese año se va a reflexionar en la situación de las mujeres. Por eso se le llama el Año de la Mujer. Pero para entonces también ya se estaba creando la Convención Internacional para revisar en qué áreas estábamos discriminadas, lo que se llama como CEDAW. Y lo que hace esta convención es decir exactamente qué vamos a entender por discriminación contra las mujeres. Es un año particularmente importante porque a partir de ahí se van a desprender una serie de convenciones legales que van a empezar no solamente a ser cíclicas en las reflexiones, en estas conferencias que se van a empezar a dar cada 5 años, sino en incluir cada vez a más países, a mujeres de más países, para reflexionar cómo les va. Hacer cortes cada 5 años de medio mundo, ahí sí mujeres de Oriente y Occidente, para que se reunían para decir cómo nos va y qué derechos nos faltan, cada quien en su continente, en su país, en su lugar. Porque los contextos pueden ser sumamente diferentes, que a pesar de tener las mismas situaciones, tal vez incluso de violencia, pero el contexto en el que se desarrolla, yo creo que sí, ponerse de acuerdo sería una parte, wow. Era importante, Lo imagino y sí. Era importante porque en realidad, dices bien, no es lo mismo, digamos, a una hora, no es lo mismo pensar en Afganistán que pensar en México. Sí. Pero tenemos que tomar cierta distancia. ¿Cuál parte de México? ¿No? Sí. Ciertamente nosotras, las mexicanas, no tenemos, la religión no se convierte en ley. Y no tenemos la obligación de usar burkas, ¿no? Por seguir en esta comparación. No obstante, los niveles de violencia a los que ha llegado este país nos van poniendo burkas sociales. Exacto. En los que te dicen, cuida cómo te vistes, no salgas así, no vayas sola, no salgas de noche. Es decir, van echando para atrás tus derechos de vestirte como quieras, de salir a divertirte, de ir sola si tú quieres. Y empiezan a convertirse, cuando uno voltea a ver a las afganas y dice, ay, es que pobrecitas no pueden salir solas, Claro. Pues también hay que mirarnos a nosotras, porque en muchos contextos, sobre todo las jóvenes, no están pudiendo salir solas o les estamos diciendo no salgan, ¿no? Sí, un paralelismo social completamente, que si bien son situaciones que podríamos físicamente o podríamos decir son diferentes, pero yo creo que sí hay como un impacto, incluso conceptual, ¿no? O sea, tal vez es un poquito más literal en caso, en el ejemplo que mencionamos. Y México yo creo que sí ha tenido como más conceptual, de que no necesitamos de que, incluso que te digan, sino el comportamiento que ha ido evolucionando. Exacto. Nos da estas limitaciones, ¿no? Entonces sí. Entonces tiene matices. Dependiendo desde luego del contexto del país,
Y lo que quiero decir también es que de todos los derechos que hemos conseguido, diría la filósofa Amelia Valcárcel, una filósofa, una sabia española, feminista, todas las páginas están abiertas en algún lado en todo el mundo. Es decir, nosotras, por ejemplo, ya no tenemos que defender nuestro derecho a la educación, pero en algunas comunidades de México sí, ¿no? Aunque uno dijera, no, bueno, México. Diríamos que tenemos el derecho al voto legalmente establecido desde 1953, pues sí, pero en algunas comunidades de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, hay comunidades en las que tienen prohibido las mujeres votar, ya no digas ser electa. Y eso también lo puedes apreciar en otros países, en Pakistán, en Irak, es decir, los derechos humanos de las mujeres vamos a ir encontrándolos inacabados, no garantizados o no plenamente garantizados y sin posibilidades de ejercerlos y gozarlos plenamente con distintos matices en todo el mundo. Claro, yo creo que siempre igual hay como una limitación de comunicación, que creo que eso tiene mucho que ver. Hay incluso, bueno, si pudiera llamarlo lucha en constante y este proceso de en pro para llegar a este camino de empoderamiento, si bien ha sido por todas, pero es una lástima saber que no muchas pueden escuchar esa voz que se alzó, ¿no? Justo como decíamos, o sea, hay comunidades de Chiapas que no tienen incluso radio, tele y que no puede llegar oye, tienes derechos, oye, sí lo sabes. Yo creo que esa es la parte impactante de cómo la sociedad, a pesar de que sí ha tenido una evolución, hay un retroceso detrás de ello por la falta de comunicación que se tiene, ¿no? Que si bien se trata de tener este impacto por todas las personas y por todas las mujeres, pero es una lástima que no pueda llegar siempre hacia estos momentos, ¿no? Y fíjate que a veces llega, o sea, tienes razón en lo que dices, Sharon, y el gran problema es que cuando llega, tienes que decirles que, pero no se los puedes garantizar del todo. Fíjate que tienes derecho a ser votada, muy bien, ¿y cómo le hago? Por mencionar a alguien del 2008, Eufrosina Cruz, una indígena oaxaqueña en Santa María Quiegolani, se llama su comunidad. Ella decide escapar de su comunidad porque el destino era que la casaran con algún señor a los 13, 14 años, es decir, apenas pudiera ser capaz de tener hijos. Y entonces ella no quería el destino que habían tenido sus hermanas mayores, claro, y sus compañeras, y huye. Y regresa años después convertida en contadora diciendo quiero ser electa, y no le permiten ser electa. 2008, ella conociendo sus derechos, ella diciendo yo tengo derecho, díganme dónde dice que no tengo derecho. Y ella usa una frase muy bonita y dura cuando habla de todo el camino que tuvo que recorrer porque fue expulsada de su comunidad, interpuso juicios, no pudo desde luego ser electa, después fue electa diputada de Oaxaca y luego fue diputada federal, pero ella dice, yo tuve que arrebatar mi derecho. O sea, conociendo los derechos, sabiendo que tenía derecho a tener derechos, no podía ejercerlos porque las leyes, la garantía de las leyes, las autoridades le fallaron una y otra vez, como le fallan una y otra vez a muchísimas mujeres en nuestro país. Sí, yo creo que esa es la parte como sí hemos tenido una evolución porque hay un gran camino detrás de ello, hay una gran historia detrás de ello, pero sí es la parte complicada y cuando llegamos a ejemplos ya del presente, a veces nos podemos sentir en hace 50 años o incluso este ejemplo le agradezco mucho por compartirlo, en que para algunas personas que están en un contexto en la ciudad tal vez cotidiano, que no están informadas, podría decir, eso ya no pasa. Y es impresionante saber que muchas personas ignoran las situaciones en las que viven muchas personas que incluso podemos decir comunidades cercanas a Chetumal, ¿no? Que viven todavía bajo esa presión social y justo a veces que bien, si ella ya conocía sus derechos, que
satisfacción saber que va detrás de ello y que su lucha sigue siendo y ok, yo ya lo conozco, voy a hacer que otras personas que ahora están alrededor de mí también lo conozcan, pero hay situaciones en las que podemos pues saber así de que bueno, igual y no está pasando aquí cerca, pero no, tenemos esas situaciones, tenemos todavía viviendo y tenemos incluso vecinas que están viviendo en esa situación, que incluso podrían estar en nuestra ciudad, ¿no? Y siguen pasando esas situaciones. Yo creo que esa es la parte de reflexión, ¿no? De sí debería ser un trabajo de todos poder llegar a esto, ¿no? Esto que dices ahora es la clave. Me parece, el gran problema que estamos observando, y no ahorita, es que se ha venido creyendo que todo el trabajo, todas las acciones por los derechos de las mujeres son cosas de mujeres. Y todavía no hay la idea arraigada en nuestra sociedad de que es un problema social. Y es un problema social por dos razones fundamentales. La primera, porque somos la mitad de la población. Somos la mitad de la humanidad. O sea, no es el problema de un grupo. Sí. Es la mitad. Y si la mitad de tu sociedad está mal, siempre tiene miedo, está violentada en todos los espacios, recibe violencia en su casa, en la escuela, en el transporte público, en los lugares públicos, en la política, en todas partes, no hay manera de que esta sociedad avance. No hay manera de que nuestra democracia mejore y no hay manera de construir paz sostenible. Claro. Esas son dos razones. Somos la mitad de la humanidad y en algunos lugares más de la mitad. Y no hay modo de construir paz si esa mitad no está bien. Hay estudios ya muy sólidos en distintos países del mundo que han venido estudiando durante años aquellos países que tienen paz sostenible. Okay. Para analizar qué tienen ellos que no tengan otros, ¿no? O sea, porque ahí sí hay paz sostenible. Y lo que han encontrado, entre otras cosas, como un sólido Estado de Derecho, por ejemplo, han encontrado que hay una correspondencia muy importante entre igualdad de mujeres y hombres con paz sostenible. Es decir, si no hacemos de este problema de los derechos de las mujeres un problema social en el que la sociedad se sienta aludida, interpelada, cada vez que desaparece una mujer, cada vez que la encuentran asesinada, cada vez que no encuentra justicia, si la sociedad en su conjunto no se siente interpelada y agredida por eso, pues nos vamos a tardar mucho más en construir paz. Y le preguntas a la gente y dices, no, bueno, sí, es que qué barbaridad, los niveles de violencia. Sí, claro, los que estamos viviendo, nosotras estamos poniendo el cuerpo, las jóvenes están poniendo el cuerpo. Los datos son escalofriantes, los datos deberían indignarnos. Viene el 8 de marzo. Desde luego cada vez las mujeres jóvenes han ido subiendo el modo y el tono de la protesta. Pintan monumentos, destruyen cosas. Ahí sí la sociedad se siente escandalizada, interpelada, grita, se enoja y dice los monumentos son de todos. Claro, porque nosotras no somos de todas y todos. Nosotras somos nada más de nosotras. Los datos que revisé, por ejemplo, ahora, en datos oficiales, y voy a decir primero, las organizaciones de la sociedad civil no están confiando mucho en los datos oficiales porque no hay claridad en la metodología que están siguiendo para contar a las mujeres que desaparecen. Hay ya todo un registro oficial en la Secretaría de Gobernación que se llama Registro de Personas Desaparecidas y No Localizadas. En esos datos oficiales hay más de 10,000 mujeres que no aparecen, que no se localizan. Cuando uno oye ese dato, dice, bueno, ok, 10,000. Yo me puse a hacer matemáticas, que no es lo mío. Pero hagan la cuenta también. Pero hagamos la cuenta. Sí. ¿Cuántas personas caben
en el avión más grande del mundo. Hablemos no de los que llegan a Dubái, hablemos de uno más, que es también uno de los más grandes, un Boeing 777, que nos lleva a Europa. En ese Boeing caben 500 personas. Si hacemos las matemáticas, en este sexenio han desaparecido 21 aviones, repletos de niñas y mujeres básicamente de entre 15 y 24 años, con datos oficiales. Con datos no oficiales, es decir, los datos de organizaciones de la sociedad civil que le entregaron a la ONU hace unos días, ya desaparecieron 56 aviones. 56 aviones repletos de niñas y mujeres entre 15 y 24 años. Y no pasa nada, y nadie se incendia, pero nos vamos a enojar muchísimo cuando se pinte el monumento a la patria. Y si contamos con datos oficiales los feminicidios, que también ahí hay todo un lío, porque no quieren calificarlos como feminicidios, sino como homicidio doloso o le dan la vuelta. Está bien, contemos los datos oficiales. Los que sí han calificado como feminicidios. En 2 años tendríamos 3 Boeing 77 lleno de mujeres muertas, asesinadas todas. Y eso no es lo peor. Esas mujeres fueron torturadas, lastimadas, descuartizadas, tiradas a la basura, como si fuéramos cosas. Entran a las redes de trata como si fuéramos cosas, y las cosas son usables, reusables y desechables. ¿Dónde está la indignación nacional? ¿Dónde está la sociedad entera exigiendo, gritando, poniendo contra la pared a todas las autoridades de este país para que hagan su trabajo? ¿Dónde está la emergencia nacional cada vez que sabemos que una niña o una mujer desapareció? No está. Sí, no, y yo creo que ni siquiera la comunicación a esa parte de los datos que gracias por el ejemplo es, creo que perfecto para las personas que nos están escuchando, que puedan ejemplificar de esta manera. Creo que es algo que conocemos y algo bastante cotidiano, subir un avión. Imagínense estas cifras aterrizadas sobre esto. 21. Yo creo que es... En datos oficiales. Sí, y yo creo que la palabra es insensibilidad. Es todo, es impunidad, es omisión, es insensibilidad, es falta de empatía, indiferencia. Enojémonos, indignémonos. Sí. ¿Van a pintar el monumento? Pues claro, es porque nadie les ha hecho caso. Sí. Para ver si así hacen caso. Pero es que el monumento es de todos. ¿Y nosotras qué somos? ¿Y ustedes qué son? Está pasando en sus cuerpos. Puede pasar en el mío, que soy una mujer de 63 años. Sí, claro. Pero pasa más en sus cuerpos y no tendría por qué pasar. Y tendrían que estar indignados todo el mundo, todo nuestro país, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros abuelos, todos tendrían que estar exigiendo. ¿Y quiénes están exigiendo? Las madres, los padres, los hermanos y las hermanas de las víctimas, que a su vez también reciben violencia institucional, violencia del crimen organizado y que también han sido desaparecidas o asesinadas. Sí, claro. De modo pues que estamos en una emergencia nacional y necesitamos que la sociedad se indigne y nos entienda que somos la mitad y que si eso no cambia, por mucho que estemos avanzando en otros derechos, olvídense de tener paz. Es una lógica matemática. Sí, claro. Si la mitad de la humanidad, la mitad de esta población vive literal de la patada o desaparece o es asesinada, no hay manera de construir un futuro para este país. No la hay. No, sí, y es que yo creo que justamente creo que es un proceso que ha llevado a, si bien la información que hemos obtenido a través de todo este proceso ha sido buena, pero parece que
que queda todo vacío, ¿no? Sabiendo ya las cifras, conociendo cómo está la situación actual, da indignación justamente que no veamos un proceso físico, que tú digas, ok, sí están cambiando, usaron diferente contexto, y eso, no hay como un proceso que nos lleve a esta búsqueda justo de ¿dónde está esta búsqueda de la paz? O sea, ¿cuál es el camino que nos va a llevar a ello? Yo le preguntaría, ¿qué manera podríamos nosotros conocer un camino más acercado a este camino de la paz? El camino para llegar a la paz tiene que pasar por los derechos de las mujeres, sí o sí. Tiene que pasar por la garantía, goce y ejercicio de los derechos de las mujeres. Tiene que pasar por construir igualdad. Para construir igualdad necesitas darle garantía, goce y ejercicio de todos los derechos a que tiene derecho. Y el primerísimo es el derecho a una vida libre de violencia. Si las mujeres viven violencia, es difícil que puedan ejercer el resto de los derechos o los ejercen a medias, ¿no? Una niña que va a la escuela está ejerciendo su derecho a educarse, pero si cada vez que va a la escuela siente miedo porque puede no regresar viva a su casa, las condiciones en las que está estudiando no son precisamente las mejores. Si no hay iluminación, si esa niña al salir de la escuela es violada, va a interrumpir no solamente su derecho a la educación, sino su salud, su integridad pueden verse comprometidas y puede tardar, si es que sobrevivió, puede tardar mucho en sanar las heridas físicas y emocionales para poder regresar a ejercer su derecho a la educación. Vamos a suponer que nada de eso sucedió y llegó a egresar de la universidad y empieza a ejercer su derecho al trabajo. Ahí se va a topar con las mismas desigualdades en el tema de violencia, es decir, con las mismas inseguridades, pero también se va a topar con, muy probablemente, con hostigamiento y acoso sexual. Se va a topar con que resulta que su compañero que hace lo mismo y trabaja lo mismo gana más que lo que ganas tú. Le van a empezar a atravesar otras desigualdades y allá hay otros derechos que no están garantizados. Esa misma mujer, vamos a suponer que logra librar más o menos todo eso, pero sus horarios de trabajo y tiene que llegar a su casa y ahí lo doméstico le está tocando a ella. Tiene que lavar, planchar, tener la comida lista, no hay plena corresponsabilidad y si han decidido embarazarse, las tareas de cuidado van a recaer sobre todo en ella y ella es la que va a renunciar a su trabajo o a posibilidades de ascenso para buscar un trabajo de medio tiempo porque pues le toca cuidar al hijo. Y dices, a ver, la naturaleza ya hizo su parte, que le toque al Señor, ¿no? Mita. Sí, responsabilidad. Todo eso son desigualdades. Todo eso va generando que no podamos ejercer plenamente nuestro derecho y va haciendo también que la sociedad te vaya reclamando. No es casual que la inmensa mayoría de quienes forman el trabajo informal sean mujeres. No es casual que la inmensa mayoría de quienes tienen trabajo de medio tiempo sean mujeres. Tenemos a la generación, a las dos, por lo menos 2 generaciones o 3 generaciones más de mujeres más preparadas de la historia de la humanidad. Nunca antes en la historia de la humanidad había habido mujeres tan preparadas y no estamos ni en la mitad del poder, ni en la mitad de los trabajos, ni en la mitad de los trabajos en toma de decisiones, ni en la mitad de nada. Eso tiene que cambiar, porque eso te está hablando de falta de garantía y ejercicio en derechos. Sí, sobre todo mencionó hace un momento algo que me parece súper importante, que creo que no se dimensiona normalmente, que es, no solo es una herida física, es una herida emocional, que creo que toma más tiempo de sanar que una herida física. Que si bien hay un trabajo donde puede haber una atención después de una de estas situaciones gravísimas, que si bien te pueden atender en un hospital, pero la herida emocional que queda en todas esas personas, incluso en su día a día, su evolución y sus próximos y sus futuros, queda dañada. Y ese impacto que tiene, que las personas o incluso violentadores no dimensionan eso, o sea, ni siquiera justo lo que mencionaba, que es un objeto. O sea, ¿cómo vas a asignar esa característica de objeto a algo que
es una persona. Y no hay, por ejemplo, instituciones de salud del Estado que estén atendiendo el problema. Bueno, ahorita todo el sistema de salud está desbaratado, pero aunque nuestro presidente diga que va a ser como el de Dinamarca, y desconozco si el de Dinamarca es bueno, es decir, no sé si esa es una buena noticia, no hay espacios para cuidar la salud mental de heridas duras, como no solamente en el caso de una violación, sino en el caso de acoso, de hostigamiento. Bueno, vamos a irnos menos densitas, ¿no? ¿Cuántas de ustedes viven con miedo? O sea, el tener miedo es un síntoma, es un indicador que se toma en cuenta para medir el nivel de paz en una sociedad. ¿Cuál es la percepción del miedo? ¿Cuál es la percepción de la inseguridad? La percepción es algo subjetivo. Bueno, tú le preguntas a cualquier mujer, particularmente a las jóvenes, si tiene miedo cuando sale de la escuela en la tarde, cuando sale de su trabajo en la noche, cuando se va a divertir con sus amigas, cuando va a una fiesta. Y la respuesta siempre es sí, 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 sí. Esa misma respuesta, esa misma pregunta no siempre es sí con los hombres. Los hombres dicen, no, bueno, yo si me quedo como a las 12 de la noche y salgo de mi trabajo, pues sí, volteo a ver a todos lados. Sí, pero su miedo no es como el nuestro. Él sabe que puede ser asaltado, pero no violado, pero no tirado a la basura, ¿no? Lo pueden asaltar, pero su percepción del miedo, la percepción del miedo que tenemos nosotras, sí, hay una distancia grande. Y tan solo la percepción de tener miedo debería prender los focos rojos, claro, para saber que nuestros derechos están siendo vulnerados. A menudo se dice, es que las mujeres son vulnerables. No somos vulnerables. Somos muy fuertes y muy resilientes. Nuestros derechos están siendo vulnerados. Y lo que tenemos que trabajar, y en marzo es parte de las exigencias, es que el Estado tiene que hacer su chamba para garantizar que nosotras podamos gozar y ejercer todos los derechos a que tenemos derecho por ser humanas. Sí, muy diferente sería que viviéramos en un ambiente donde lo principal que no tengamos sería miedo. Yo creo que sí, estoy muy de acuerdo en esta parte de que sí, lo primero que enfrentamos cuando relacionamos estos temas siempre es miedo. O sea, y yo creo que es incluso en marchas podemos ver una de las palabras principales en carteles es miedo. O sea, miedo. Y yo creo que ejemplifica, si lo podemos asentar en un ejemplo muy vano, el estar viendo una película te alerta a ti, a emociones, a cosas físicas, incluso tener reacciones. Imagínate qué magnitud tiene en una situación donde tu vida sabes que peligra y no puedes controlar nada, nada. Y yo creo que no muchas personas no justo magnifican el nivel de importancia de el compromiso que deberíamos tener, incluso de cuidarnos entre todos, ¿no? Que referíamos al principio, del trabajo social que debemos tener, de qué diferente sería que yo sé que me cuida y una persona que viene atrás y no tener miedo porque justo viene atrás de mí. Creo que es la parte importante de, ok, justo, la alerta está ahí, o sea, el miedo existe. ¿Por qué existe el miedo? ¿Dónde qué camino deberíamos agarrar? Sí, no, importante, no, adelante. Y fíjate que acabas de mencionar una palabra clave, la tarea de los cuidados. Si la tarea de los cuidados empieza desde el principio, esta sociedad tiene otra oportunidad de cambiar. Aristóteles dijo, el hombre es sociable por naturaleza. Y detengámonos a pensar. Sí, estoy de acuerdo. El hombre es sociable el hombre, diría yo ahora, el ser humano, las humanas y los humanos somos sociables por naturaleza. Pero para poder ser sociable por naturaleza, tienes que llegar a cierta edad en la que ya nadie te tenga que cuidar. Claro. De modo que, antes que ser sociable por naturaleza, somos cuidables por naturaleza.
¿a qué edad te gustaría, o sea, a qué edad calculas que podamos dejar a un bebé o a un niño o a una niña ahí solo y sobreviva sin tus cuidados? ¿3 años? ¿4? Si bien le va, ¿verdad? Si el vecino o la vecina o alguien se hace cargo. Pero yo no puedo destetar y dejar a la cría ahí e irme, porque se va a morir. Justo. Aristóteles pudo decir eso porque hubo alguien que lo cuidó lo suficiente para que llegara sabio y pudiera decir, el hombre es sociable por naturaleza. A ver, ¿qué decía tu mamá? ¿No? Su mamá debe haber dicho, primero fuiste cuidable. Si compartimos las tareas de cuidado, todos y todas, y las hacemos nuestras, desde el minuto 1, esta sociedad puede empezar a tener otra visión, porque deja de estar solo sobre nuestros hombros. Y entonces sí, toda esta plantita que cuidé, el planeta que cuidé, el bebé que cuidé, todo lo que estamos cuidando nos va a forjar como una sociedad mucho más democrática y con mucha más paz, porque entonces sí vas a protestar porque esto que cuidaste, alguien lo está maltratando. Claro. Y creo que es como impresionante saber que existen estas situaciones y justo pues a través de la información que nos da hoy, me parece importante porque es como deberíamos cada quien de su trinchera poder tener un apoyo y un empuje. Igual pues me parece interesante porque sabemos que, bueno, hoy tenemos a esta gran invitada porque de todo lo que nos ha estado hablando hasta ahora es parte de su libro. Y esto me parece muy interesante porque por eso está aquí, porque sabemos que esta información la pone desde una perspectiva de conocimiento. Y yo quisiera que me hable un poco de cuál fue la pauta que la llevó a desarrollar ya sabemos todo el contexto, obviamente, pero cuál fue el impulso para desarrollar este libro. Que podemos, producción, por favor, ¿me puede pasar? Aquí se los dejamos. Tenemos aquí el deber de la memoria, del derecho al voto y la paridad en todo. Y me gustaría que hablemos un poco de ello, porque si ya dimos un gran contexto de este tema, me gustaría aterrizar en cómo surgió esta inspiración. Muchas gracias. Estoy muy contenta. Este libro habla básicamente de los derechos políticos. No toca todos los temas que tocamos ahora. Sí, la primera parte de los derechos políticos, cómo es que nos dejan sin derechos a fines del siglo XVIII y cómo es que las mujeres se organizan en contextos francamente hostiles, duros, para exigir el derecho al voto. Hablo un poco de cómo lo hicieron en Estados Unidos y en Inglaterra, que son los movimientos de donde México toma mucha inspiración. Y hablamos, mi coautora y yo, Teresa Evia Rocha y yo, hacemos un recorrido histórico desde 1824, que es lo que se ha encontrado como las primeras demandas por derecho a la ciudadanía en México, hasta 2019, en el que conseguimos lo que llamamos paridad en todo. Es un arco histórico muy amplio para que podamos entender cómo es que llegamos al momento en el que estamos a punto de tener una mujer presidenta por primera vez en 200 años. Eso fue una de las cosas que motivó escribir este libro. Quisimos escribir un libro dirigido a las jóvenes, dirigido a las mujeres políticas, dirigido al público en general. No es un libro académico, nos esforzamos mucho por cuidar el lenguaje, porque fuera ameno, porque fuera entretenido, pero que tuviera datos puntuales de cómo fuimos las mujeres mexicanas consiguiendo pedazo a pedazo, tramo a tramo, primero el derecho al sufragio
Y luego, cuando los partidos políticos nos empezaron a escamotear, lo siguen haciendo, spoiler, lo siguen haciendo, nos empezaron a escamotear el acceso al poder, las estrategias que empezamos a usar para que no obligarlos a que postularan mujeres, los juicios que fuimos interponiendo para construir la paridad, cómo logramos construir en la Constitución la paridad. No fue el primer país, es uno de los pocos países, quizá de los primeros 10 países que construyó la paridad legal en su Constitución. Y cómo hemos ido perfeccionando de 2014, que conseguimos la paridad en la Constitución, a 2019, lo que llamamos paridad en todo. Ahí sí somos pioneros. O sea, en América Latina al menos nos ven con un cariño y una admiración a las mexicanas, porque paridad en todo, que quiere decir vamos a construir paridad en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, en el Judicial, en los organismos autónomos, en toda la cadena de mando, es la que esa reforma es la que ha permitido obligar a los partidos a postular a más mujeres como gobernadoras, a que la paridad en la postulación en los ayuntamientos se afiance y a exigir que haya paridad en el INE, en los soples, en los gabinetes cada vez que hay un cambio de gubernatura. Es la que nos está permitiendo incluso exigir paridad en las candidaturas a la presidencia de la República. Y también esas reformas son las que nos permitieron construir en 2020 una serie de reformas a 8 leyes federales y generales para construir y nombrar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Somos de los pocos países en Latinoamérica que tiene no solamente nombrada ese tipo de violencia, que es una violencia que se ejerce para impedir que las mujeres ejerzan su derecho al poder, sino de los pocos países que funciona esa ley. ¿Ese sería el concepto de paridad? Me gustaría asentarlo en caso de que alguien no esté contextualizado en la palabra paridad, pues saber más o menos a qué nos referimos. Gracias. Es una importantísima pregunta. Te agradezco mucho la pregunta. Paridad quiere decir, en pocas palabras, la mitad del poder. Pero no solo la mitad de poder político, sino, y esa es una definición que le dieron las mujeres latinas en el Consenso de Quito en 2007, ellas dicen, paridad quiere decir que las mujeres van a ejercer la mitad del poder en todos los espacios, en la familia, en las organizaciones políticas, civiles, económicas, sociales, educativas. Y dice más, dice, es una condición previa para erradicar la exclusión estructural de las mujeres. En terreno político de cargos públicos, estamos hablando de la mitad de los cargos públicos. Pero en la vida cotidiana estamos construyendo paridad cuando estamos promoviendo que los jóvenes y las jóvenes compartan corresponsablemente a la mitad ingresos, gastos, decisiones en las familias, porque ahí hay una jerarquía de valor y jerarquía no establecida legalmente, pero jerarquía al fin y al cabo, sí, en la que en la inmensa mayoría de las casas las decisiones importantes las toma el jefe de familia, ¿no? Yo me acuerdo que hubo un censo, creo que el del 2010, en el que llegó el señor del censo y me dice, ¿quién es el jefe de familia? Y le dije yo. Y dice, pero ¿quiere decir que no tiene esposo? No, sí tengo. Entonces, ¿está incapacitado? No, no está. Entonces, ¿no ingresa dinero? No, sí ingresa. ¿Y entonces por qué dice usted que es la jefa de familia? Pues porque yo también soy jefa de esta casa y el señor, que es mi marido, también es jefe de esta casa.
y entonces mira su cuaderno y dice, pero es que esta respuesta no la puedo poner. Claro. Claro. No está dentro de mí, claro. ¿Por qué? Porque es decir, en la lógica gubernamental eres jefa de familia cuando no hay un jefe. Solo en la ausencia de un hombre tú te conviertes en jefa. Eso tiene que cambiar porque eso es simbólico. Tenemos que convertirnos en jefes y jefas de familia cuando estamos ahí aportando, si no el dinero, si el trabajo. O trabajo y dinero. Y lo ideal es que la aporten ambos, trabajo y dinero, y tomen ambos las decisiones, porque todavía se considera que el que paga manda, y normalmente es el que paga manda, no quien paga manda. Y a menudo, aunque nosotras paguemos, no mandamos, ¿no? Tenemos que consensar todo, ¿no? Quiero invertir en un negocio, voy a tomar dinero del patrimonio familiar, lo tienes que negociar. Y muchas veces no es al revés. Toman dinero para el negocio, ¿verdad? Sin consensar que es el patrimonio familiar. De eso habla la paridad, de cambiar todo. Una compañera de la red Mujeres en Plural que ha impulsado de manera definitiva la paridad en nuestro país, dice, no se trata de tener una rebanada más grande del pastel. Estamos cambiando la receta. Y exactamente eso es lo que estamos haciendo construyendo paridad. Estamos cambiando la receta de ese pastel porque en ese pastel nosotras no cabemos. Yo creo que con ese punto es importante y justo preparamos un material para ustedes que nos puede hablar de ello, de la exclusión que ha tenido el papel de la mujer a través de estos años, que justo, gracias por aclararnos ese concepto. Yo creo que es importante saber que han existido muchas mujeres que también han tenido mucho papel importante en todo este proceso, que si bien han sido omitidas en la historia. Y me gustaría pasar a la siguiente cápsula compartiéndoles esta información. En este mes dedicado a la mujer, queremos hacer un reconocimiento especial a aquellas mujeres cuyos logros y contribuciones fueron marginados o minimizados por la historia. Prepárate para una inmersión en las vidas de mujeres cuya genialidad y resistencia dejaron huellas indelebles. Lise Meitner, física austriaca que jugó un papel crucial en el avance de la física nuclear y en el descubrimiento de la fisión nuclear. A pesar de los obstáculos, incluyendo trabajar en condiciones desfavorables y ser exiliada durante la Segunda Guerra Mundial, Meitner contribuyó significativamente a la ciencia. Su reconocimiento llegó con el tiempo, incluyendo el premio Enrico Fermi y el honor de dar su nombre a un asteroide y cráteres lunares. Ángeles Santos, pintora española cuya obra, Un Mundo, marcó un hito en el surrealismo y el expresionismo del siglo XX. A pesar de su talento, enfrentó la oposición social y el confinamiento por seguir su pasión artística en una época que restringía el papel de la mujer. Su legado desafía las normas de género y sigue inspirando en el arte. Elizabeth Maggie Phillips, inventora del juego, el juego del propietario, que más tarde evolucionaría al Monopoly. A través de su juego, Phillips criticaba la acumulación de riqueza y los monopolios. Su patente en 1903 precedió la versión más conocida por Charles Darrow, destacando su visión crítica de las dinámicas económicas de su tiempo. Margaret Knight, inventora que revolucionó la industria del embalaje con su máquina para producir bolsas de papel con fondo plano, desafiando las expectativas de género. Defendió su invención en los tribunales y obtuvo su patente en 1871, demostrando su ingenio y capacidad inventiva. Rosalind Franklin, científica cuyo trabajo fue fundamental para el descubrimiento de la estructura de doble hélice del ADN. Su Foto 51 fue clave para confirmar la teoría, pero su contribución quedó eclipsada por sus colegas masculinos, quienes recibieron el premio Nobel. Franklin es un recordatorio de la importancia de reconocer el trabajo de las mujeres en la ciencia. Matilde Montoya, la primera médica de México, cuya determinación y talento abrieron el camino para las mujeres en la medicina.
A pesar de las barreras de género, Montoya logró graduarse en 1887, marcando un precedente para la inclusión de las mujeres en campos profesionales altamente regulados. Estas historias nos recuerdan la importancia de reconocer y valorar las contribuciones de las mujeres en todas las áreas del conocimiento y la sociedad. Que su legado nos inspire a seguir luchando por un mundo más justo e igualitario. Gracias por unirte a nosotros en este viaje de memoria y reconocimiento. Agradecemos muchísimo la información que tenemos en este podcast. Creo que es súper importante que ustedes conozcan esta información. Agradecemos muchísimo porque podemos tener ya este diálogo que si bien en ocasiones anteriores no podíamos tener la oportunidad, pues agradecemos que ya tengamos personas preparadas y estén con esta posición de informar y llevar a, justo como mencionaba antes, nuevas generaciones que estamos aquí en la trinchera en pro a todos esos avances, y creo que estamos muy orgullosas igual de todo el trabajo que se ha hecho, y en responsabilidad nosotros pues yo creo que sí me conmueve mucho saber que somos un futuro. Que somos un futuro y que estamos aquí y que yo puedo estar hoy aquí hablando con ustedes y pudiendo dirigir este programa, y yo me siento orgullosa de estar aquí porque sé que mi voz está siendo escuchada y yo puedo ser una llave para ustedes para llevar esta comunicación. Y si bien mi trabajo lo disfruto mucho, pero disfruto más poder llevar este conocimiento y justo recibir a personas que nos puedan compartir eso. Con esta cápsula reflexiono mucho en el papel que tenemos nosotras en toda esta historia que resta. Que si bien lo que ya pasó y lo que han hecho y así se reconoce, y agradecemos mucho el movimiento y la constante lucha que hemos tenido, y qué nos espera para un futuro. ¿Qué camino deberíamos seguir o qué pautas tal vez deberíamos, o si bien comentábamos antes, a qué alertas debemos prestarle atención, pero me gustaría saber qué nos espera en un futuro. Pues mira, yo soy una optimista y redenta, así que yo veo sí el futuro con mucha ilusión. Veo el presente incluso con mucha emoción. No desconozco los retos, es más, los conozco. Conozco los retos, conozco los desafíos, me doy cuenta de los enormes obstáculos que todavía tenemos las mujeres, pero soy optimista porque veo al mismo tiempo más mujeres que nunca tomando conciencia de la discriminación, de la exclusión y de la desigualdad que les está atravesando la vida. No todas se asumen feministas, y algunas que se asumen feministas no han estudiado lo suficiente para saber qué significa eso, pero tienen la conciencia suficiente para decir: esto no está bien, no me gusta tener miedo, no me gusta vivir con miedo, me hace sentido lo que está diciendo ella de que yo debería tener el mismo sueldo que él, o debería ser, yo sé más que el que acaban de nombrar como jefe y en realidad yo tendría que estar ahí, o no me gusta tener un trabajo a medias porque me estoy quedando a cuidar a un hijo que yo amo con toda el alma, pero también es hijo del Señor, que ¿por qué no se queda la otra mitad del tiempo? En fin, les están atravesando las desigualdades y están tomando conciencia y están actuando. A mí me encanta que ya haya llegado el relevo generacional, que haya llegado con los bríos con los que llegó, que haya llegado y nos esté exigiendo, preguntando, cuestionando a mi generación, ¿no? A ver, ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no hiciste aquello? Y nosotras decirle, pero es que hice esto, solo pude llegar a esto, te estoy entregando la estafeta. Sí. Porque yo pude quedarme hasta aquí. Es una carrera de relevos. Y es una carrera de relevos, pero lo más emocionante es que en este momento, en esta carrera de relevos, mis maestras siguen vivas. Yo soy maestra de otras y esas otras ya llegaron por la estafeta. Sí. Es decir, en este momento estamos 3 generaciones de mujeres con conciencia feminista o que están aprendiendo a ser feministas, empujando el mismo
las mismas desigualdades para cambiar la estructura. Claro. Eso a mí me hace una ilusión enorme. No creo que la vida me alcance para ver resultados realmente profundos, pero yo espero que me alcance para ver más cambios. Yo no creí tener vida para ver la paridad. De verdad, cuando yo trabajaba por los derechos políticos con las cuotas de género, no creí que me alcanzara la vida para ver la paridad. Y me alcanzó para ver la paridad en todo y me alcanzó para seguir, me alcanza todavía para seguir trabajando. Me voy a la capital a marchar el 8 de marzo con mis compañeras de Mujeres en Plural, en donde nos vamos a encontrar con nuestras maestras, mis contemporáneas, más las mujeres jóvenes. Es un momento muy emocionante. Yo veo el futuro con esperanza si seguimos haciendo lo que nos toca hacer, si seguimos recorriendo el mismo trecho y si cada vez hacemos que los hombres de nuestra vida asuman que nuestros derechos son los derechos de la mitad de la humanidad, y si no trabajan junto a nosotras, no adelante de nosotras, junto a nosotras y a veces 2 pasos atrás, no vamos a cambiar todo lo que necesitamos cambiar en un futuro próximo y ojalá muy próximo, para que ustedes que son jóvenes lleguen a mi edad en otras condiciones, entregando otra estafeta, trabajando por otros derechos, porque esos de los que hablamos un día en una cabina, en Conexión Modelo, ya los conseguimos. Sí, no, yo creo que sobre todo eso, o sea, concentrarnos en que cada vez la estafeta sea de mejor material y que sea más firme, y que si bien empezó con una hoja de papel, que a la siguiente fue cartón, que a la siguiente fue plástico, que las próximas generaciones sean de un material tan rígido y que sea tan formal que nosotros podamos tener la seguridad, pues, de no tener miedo. Y yo creo que también me entusiasma mucho saber que tenemos ya espacios y justo dirigidas de voces con conocimiento y de mucho respeto, la verdad. Agradezco mucho que pueda compartir toda esa información con nosotros, porque yo creo que a través de ello y gracias a lo que he podido yo escuchar hoy, creo que me da mucha pauta para que los próximos días, los próximos años y las futuras generaciones que tal vez igual y salen de mí y que salen de nosotras, tengan y conozcan esta información que es muy importante y que si bien la historia se sigue escribiendo. Y yo creo que es importante que así como nosotras hoy tenemos esta conversación, ahí en casa, tú y si bien nuestros compañeros también puedan tener este conocimiento y juntos formar una futura sociedad que funcione sin miedo y con mucha igualdad. Sí, así sea, que así sea. Agradezco muchísimo que nos haya acompañado hoy. Me causa mucha satisfacción que esto haya sucedido, que podamos tenerla aquí, que podamos escuchar el gran conocimiento que nos trae hoy, sobre todo en que nos pueda platicar de todo lo que ha resumido en este libro. Y ¿en dónde podemos encontrarlo? Este libro está disponible de manera digital, en ebook, en todos los servidores al respecto, Amazon, Gandhi, en fin. Y este mes esperamos tenerlo ya en impreso. Excelente. Confío que también en las principales librerías. Me encanta. Pues ahí tienen el dato, pueden obtener el libro en plataformas que ya conocemos y pues por favor infórmense, acérquense, lean. Y sobre todo, dialoguen porque del diálogo sale todo este conocimiento, y de las preguntas y todo lo que tenemos en la mente, a veces alguien más tiene también esa duda. Igual y está pensando lo mismo que nosotras, entonces pues es bueno compartir estas ideas y unirnos en pro a que una historia en el futuro sea mucho mejor. Y pues nada, agradecemos muchísimo, en serio, gracias por acompañarnos, gracias por su tiempo, qué bueno que regresa a casa, un mensaje que quiera darnos como final, por favor. Gracias por considerarme de casa, gracias por permitirme dirigirme a los jóvenes, a las jóvenes. Me es muy importante
pasar bien la estafeta. O sea, tengo muy claro que a mi edad lo que sigue es pasar lo mejor que pueda la estafeta, que deseo que ustedes tengan una vida en igualdad y en paz. Ese es el sueño y por esa utopía vamos juntas. Sí, yo creo que seguiremos trabajando en ello y pues aquí tienen a dos voces que si bien ustedes vienen respaldadas aquí en todo esto y que vean que la presencia y la lucha y la historia está siendo comunicada. Ojalá lleguemos a todos esos espacios que quedan a veces vacíos y pues justo tengamos una historia mucho mejor que contar en un futuro. Agradezco mucho y pues le damos la más cordial agradecimiento por estar aquí y por acompañarnos. Que igual su viaje sea bueno, que pueda acompañarnos, siempre la recibimos con mucho cariño, que nos ayude a comprender todos estos temas que a veces no estamos tan informados, pero pues aquí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues obviamente les dejamos ahí algunos recordatorios de actividades igual que vamos a tener en el transcurso de este mes. Entonces, pues ahí están las redes sociales. Por favor, recuerden que nos pueden ver a través de YouTube. En video y ahí pueden ver nuestros hermosos rostros y también pueden escucharnos a través de Spotify por si quieren ahí ir en el carro tranquilamente y justo informarse sobre estos temas. Creo que fue un podcast muy ameno, pueden ahí ponerlo mientras hacen cualquier actividad y pues verse reflejadas también o coincidir con algunos de nuestros de lo que dijimos hoy. Entonces, gracias por acompañarnos. Recuerden que también hay actividades. Tenemos el encuentro deportivo próximamente. Vamos a estar aquí en la universidad recibiendo a muchos chicos de la preparatoria. Si no te has inscrito y ves por ahí la convocatoria con un bichillo de cabello azul, ahí puedes, por favor, informarte. Hay diferentes deportes que puedes unirte, entonces puedes estar en competencia. Tenemos lucha, tenemos fútbol, básquet y entre otros deportes que pertenecen a la universidad. Si tú quieres competir a través de tu preparatoria, inscríbete. Ahí está la información en Facebook o en Instagram también y pues te esperamos para las próximas ediciones. Muchas gracias y pues despedimos esto. Bye. Gracias.